Hola, mi nombre es Paulo Soler y a continuación te presento el siguiente material asincrónico. El grupo como dispositivo. En este tema buscaremos aclarar a qué se refiere el concepto de dispositivo aplicado específicamente a los grupos. Asimismo, trataremos de entender cómo y cuándo es que se utiliza para intervenir. Para ello, comenzaremos con una breve introducción en la base teórica y metodológica en la cual se basa esta noción de grupo. Partimos de entender que en este ámbito se considera lo social como un proceso en constante cambio, en donde los sujetos son resultado de dicho proceso, pero al mismo tiempo son posibles agentes de transformación. Es así que desde la psicología social se mira como una relación dialéctica entre el sujeto y el medio social constituido por aspectos económicos, políticos, culturales e históricos. En esta concepción coinciden tres cuerpos teóricos: el psicoanálisis, el marxismo y la lingüística, que aportan elementos conceptuales que analizan y explican el proceso de la subjetividad y la colectividad. La psicología social busca explicar las mediaciones entre la totalidad social y el individuo, las formas en que lo social se impregna en la forma individual para formar parte de la subjetividad, insertándose poco a poco desde su actuar cotidiano en el campo simbólico de los ideales, la moral, la represión, la relación con las instituciones, el Estado y el sistema hegemónico, los mecanismos ideológicos, culturales y económicos en transposición con hechos históricos. Si bien el conocimiento sobre el ser humano supone el estudio de la individualidad, esta no es el único elemento a considerar, en tanto se vuelve necesario conocer al sujeto en interacción con otros. Es así que, sin pretender brindar definiciones estáticas de estos fenómenos tan complejos, podemos decir que la subjetividad se conforma por la interrelación entre las instancias psíquicas propuestas por Freud en sus dos tópicas del aparato psíquico, las cuales parten de lo biológico, pero que se desarrollan en el carácter sociohistórico del sujeto. Por su parte, la colectividad se entendería como el conjunto de sujetos en el que el otro existe para todos y cada uno, no de forma directa y personal, sino como un representante de la humanidad en sí. Podemos así afirmar que esta posición no considera la colectividad como la suma de los elementos que lo componen. Suponemos de inicio que para intervenir e investigar en grupos es necesario, en un primer momento, pensar, entender e interpretar la realidad, para posteriormente intentar transformarla. Por ello, concebimos al grupo como un proceso dinámico y activo, en donde se pone en juego la subjetividad trascendiendo la individualidad, para dar cabida a representaciones sociales, a la historia, la ideología y la cultura. Es así un lugar donde se hace evidente la mediación entre lo social y lo individual, reconociendo al otro como semejante y diferente a la vez. De este modo, se forma una entidad mayor a la sola suma de sus partes. En el trabajo grupal no se busca la manipulación con el fin de alcanzar metas preconcebidas, sino que se busca reconocer la realidad tanto interna como externa, lo individual y lo social intricados en cada uno de los integrantes que forman esta estructura. En el trabajo con grupos se da una mediación en dos vías, una al interior y otra al exterior del grupo. La primera supone los procesos de mediación de diferencia y semejanza entre el sujeto, primero, y los otros, un segundo, que conforman al grupo. A su vez, aparece una mediación con el mismo grupo, que sería un tercero, formando un marco de referencia real y simbólico, en tanto es una expresión de las relaciones vinculares. En la segunda vía, el grupo funciona como un puente entre lo social y lo individual. Esto permite analizar situaciones complejas que residen en la totalidad de lo social, desde la abstracción de procesos o situaciones individuales y grupales. De esta forma, los grupos trascienden a la sola reunión de individuos, conformando un espacio imaginario y real que permite el desarrollo y la transformación de las relaciones y los vínculos de los participantes. Este ente grupal existe a partir de sus propias leyes y normas de funcionamiento, ya sean explícitas o implícitas. Entonces, entenderemos por dispositivo grupal como un espacio de investigación e intervención, una mediación entre lo individual y lo social
donde la expresión de la subjetividad permite conocer la historia, cultura, política y las relaciones sociales intersubjetivas presentes en el grupo. El dispositivo grupal funciona a partir de un esquema conceptual, referencial y operativo. Este concepto es acunado por Pichon de Rivière. Es un esquema conceptual porque incluye un conjunto organizado de conceptos universales que permite una aproximación adecuada al objeto particular y que proporciona líneas de trabajo. Es referencial pues es un campo, un segmento de la realidad sobre el que se piensa y opera, y donde se generan conocimientos relacionados con este campo general o hecho concreto. Y por último es operativo, pues se puede investigar al aproximarnos a una situación concreta. No solo nos interesaría describir lo que ocurre, sino que fundamentalmente nos interesa incidir en la creación de condiciones de cambio. Por último, mencionaremos 4 elementos importantes en toda intervención realizada mediante un dispositivo grupal. En primer lugar, hay que entender que los grupos tienen una parte observable y evidente en torno a las relaciones sociales, pero existe una parte oculta que no se dice, que es producto de la represión. En un segundo momento, para el estudio de estos grupos es necesario adentrarse en el discurso grupal, descifrando lo manifiesto, es decir, lo que se dice, lo que se habla, pero también interpretando y reconociendo lo latente, que es lo reprimido. En tercer punto, aparecerá a través de los llamados portavoces, que encarnan los restos ideológicos y las relaciones intersubjetivas que se dan al interior de cada uno de los grupos. Y por último, hay que tomar en cuenta que el grupo no sabe algo. Esto será la tarea principal del investigador, quien avanzará de la mano del mismo grupo en la lectura, análisis y transformación de la realidad. Con esto damos por terminado este material asincrónico, esperando te sea de mucha utilidad.